Desde el Centro de Etnografía Interdisciplinaria Caleidos queremos darles una muy cordial bienvenida. Este centro existe desde hace 2 años y medio y fue creado gracias a la Universidad de Cuenca y la Flaxo Ecuador. Hoy en día es un espacio donde trabajamos para combinar metodologías cuantitativas y cualitativas. Buscamos formas novedosas de pensar el conocimiento académico más allá de las paredes de la universidad. Trabajamos con diferentes instituciones, con organizaciones de la sociedad civil y con universidades alrededor del mundo para pensar problemas locales desde un enfoque global. Hoy queremos presentarles nuestro último proyecto de investigación, la plataforma Etnodata. Etnodata es una plataforma multimodal y multimedia sobre muertes violentas y personas desaparecidas en el Ecuador. La plataforma está inspirada en los estudios sociales de datos, que buscan analizar la producción de evidencia empírica y los efectos que tiene en la sociedad. Etnodata es un proyecto colaborativo porque Caleidos trabajó conjuntamente con la Fiscalía, el Consejo Nacional de la Judicatura, la Policía Nacional y la sociedad civil en el análisis de las bases de datos sobre muertes violentas y personas desaparecidas. Etnodata es interdisciplinario porque nuestro equipo está integrado por antropólogas, antropólogos, economistas, ingenieros de datos, abogados y cineastas. Etnodata es experimental porque combina etnografía y análisis de datos en la producción de metodologías híbridas. Este proyecto fue financiado por Open Society Foundations. Etnodata está organizado alrededor de ensayos. Tiene un visualizador en el que puedes hacer tus propias consultas y análisis. Tiene un repositorio legal, tiene curadurías, podcast y un módulo de cortos documentales sobre personas desaparecidas. Ahora les invitamos a conocer la plataforma de la mano de nuestro equipo. Varios de los ensayos que presenta la plataforma fueron pensados en función de los intereses de los que confluyeron nuestros colaboradores, así como de la exploración de las bases de datos. Un ejemplo de esto es el ensayo donde buscamos comprender cómo los datos se vuelven una arena política donde se producen negociaciones y disputas. En esta conversación fue de especial importancia la contribución de las instituciones públicas al comentarnos cómo homologan sus estadísticas, así como de las organizaciones sociales al contarnos cómo construyen sus propias cifras. En el 2009, 2010, se va generando una suerte de trabajo interinstitucional entre gobiernos locales, el Ministerio de Gobierno también en esa época se llamaba así antes el Ministerio del Interior, y la Fiscalía General del Estado. Esto se hace en el marco de un proyecto financiado por el BID. Y en ese proyecto es donde las instituciones del Estado van dando cuenta de las dificultades que tienen cada equipo de trabajo en la gestión y en la consolidación y en la socialización de información estadística. Parte de nuestra investigación interdisciplinaria fue la revisión de la producción de Crónica Roja en la última década de nuestro país. Periódicos digitales e impresos, páginas de Facebook, videos amateur forman parte del ecosistema audiovisual de muertes violentas. Notamos que el léxico, jerga y datos utilizados en estos medios de comunicación es el mismo que el utilizado en las bases de datos de Policía Nacional y Fiscalía General del Estado, o viceversa. Creemos entonces que es importante una reflexión sobre estos datos narrativos. Etnodata propone un espacio interactivo en el cual los y las usuarias van a poder acceder a las circunstancias de los hechos de una muerte violenta tal y como fueron redactados por el policía que acudió al levantamiento de un cadáver, pero que han sido reeditados, reescritos por nuestro equipo para anonimizar cada caso y para sumarle la información que hemos encontrado sobre los mismos en nuestra investigación en la Crónica Roja, de acceso libre en Internet. Los casos pueden ser escuchados o leídos.
creemos que la oralidad aporta una comprensión mucho más profunda a cada caso, cada muerte, cada cifra. Además, se invita a los y las usuarias a participar. Hemos anonimizado decenas de circunstancias de los hechos para que a quien le interese participar pueda acceder a una historia de manera aleatoria y enviarnos su ensayo, reflexión, cuento alrededor de la misma. El formato de escritura es libre y creativa, no nos ceñimos a ninguna restricción en específico. Es así que junto con ustedes, los y las usuarias de Etnodata, creamos esta sección Narrativas del Delito. El 19 de septiembre de 2012, a las 15:15, la Policía Nacional se encontraba en la morgue del Hospital Eugenio Espejo de Quito, realizando la inspección ocular externa de un cadáver dispuesto en una camilla metálica, cubierto con una sábana celeste. Según el parte levantado por el personal policial, Eloy Oxiso era un joven ecuatoriano de 19 años, soltero, mestizo y sin profesión registrada. Falleció en la capital, aunque fue agredido en la ciudad de Tena, después de un partido de fútbol en el cual el equipo perdedor, no contento con el resultado, ocasionó una gresca entre jugadores y público asistente. Entre las muchas peleas, alias del Bacán golpeó con un objeto contundente, un tronco, a Eloy Oxiso, el cual quedó inconsciente. En el centro de salud local, al que fue llevado por sus familiares, nada pudieron hacer por él. Lo transfirieron de urgencia al Hospital Eugenio Espejo en Quito, donde falleció. El crimen fue resuelto con un detenido. En esta sección de Narrativas del Delito se puede ver la propuesta de Etnodata como plataforma que complejiza y cuenta la historia de los datos, es decir, no solo números, sino rostros, lugares, personas y conflictos. Con el equipo leímos alrededor de 3.000 casos de muertes violentas catalogadas como riña de 2010 a 2020, y fue uno de los trabajos más complejos por las descripciones mismas de violencia, pero también un espacio en el que más pudimos reflexionar, porque riñas es una categoría que esconde varias problemáticas que tenemos como sociedad, como por ejemplo las masculinidades tóxicas. En esta sección, los usuarios y usuarias se encuentran con circunstancias del delito que se pueden leer al azar. Y justamente por eso es que este espacio da para que usuarios y usuarias puedan crear sus propias historias y contenido, abriendo así el espectro a una reflexión colectiva más amplia. De forma similar, hemos explorado algunas de las categorías con las que se nombran y entienden las muertes violentas. En esta línea observamos cómo la categoría femicidio es comprendida, negado, promovida en redes sociales y las reacciones que genera en salas fiscales, medios y un público más amplio. En el ensayo ¿Qué entendemos por femicidio? Etnodata presenta un recorrido teórico sobre el término y sus usos en el derecho y la lucha feminista. Ante la importancia que el femicidio tiene en el contexto social y legal de Latinoamérica, presentamos una tabla que contiene por país la norma y pena como un insumo para quienes investigan y los usuarios más curiosos. Queremos acercar los datos a las personas de diferente manera. Queremos expandir nuestras propias fronteras e imaginarnos todas las formas en las cuales se puede estudiar y pensar la data. Es por esto que nos preguntamos, ¿cómo podemos invitar a los y las usuarias de Etnodata a dar este salto junto con nosotros? En respuesta, decidimos montar galerías virtuales. ¿Por qué? Porque los museos han fungido siempre como espacios en los cuales se preservan las obras más valiosas para ser disfrutadas por futuras generaciones. Sin embargo, un excelente museo es aquel que nos cambia, que a través del goce estético y reflexiones a las que nos llevan las obras dejan una marca indeleble en nosotros. Etnodata recrea esta experiencia a través de curadurías, es decir, a través de una selección de obras representativas sobre un tema específico puestas juntas bajo un mismo argumento. La práctica curatorial no está lejos de la etnografía, puesto que es un trabajo de campo que toma forma a través de una exposición, en lugar de tomar forma a través de un texto escrito, ampliando así las audiencias que acceden a la misma y desafiando el trabajo de campo clásico y las colaboraciones interdisciplinarias e individualistas. La primera curaduría la hicimos sobre el femicidio. Visualizando el femicidio en Ecuador, recoge imágenes y videos de todo el universo audiovisual que se ha generado alrededor de este delito en nuestro país. Los y las principales autores son instituciones del gobierno, instituciones del Estado e individuos y colectivos de la sociedad civil.
Estas obras están acompañadas de nuestras propias reflexiones sobre los datos generadas en nuestro visualizador. En esta galería virtual empatizamos con las familias de las víctimas, con los colectivos feministas, recordamos casos emblemáticos de femicidio como fue el de Sharon, de Vanessa Landines y de Juliana Campoverde, y aprendemos sobre la labor de diferentes instancias del gobierno y del Estado sobre este delito. Cada arte digital, fotografía, ilustración o video cuenta con su descripción y fuente tal y como ocurría en los museos a los que estábamos acostumbradas en nuestra vida prepandémica. Estas imágenes, junto con sus descripciones y con los datos que intercalamos en la muestra, son un primer paso para crear un archivo/museo sobre el femicidio que pudiera dejar las fronteras ecuatorianas y volverse un archivo audiovisual interactivo, latinoamericano o internacional. En el ensayo ¿Por qué los femicidios de mujeres trans no son considerados femicidios? Cuestionamos el privilegio cisgénero con conceptos como identidad de género autopercibida, violencia transfóbica, cisexismo y heteronormatividad. Etnodata incorpora una tabla con categorías sobre el tratamiento de las muertes violentas de mujeres trans desde la literatura y organizaciones sociales de Ecuador y América Latina. Problemáticas como el pensamiento binario, el irrespeto de nombres y el entendimiento de la identidad de género femenina autopercibida son retos para la Administración de Justicia para evitar el subregistro de transfemicidios. Puedes mirar los esfuerzos de levantamiento de data desde sociedad civil, LGBTIQ+, feminista, el Estado y observatorios internacionales. Al pulsar aquí, podrás escuchar el podcast de Constelación, que narra y visibiliza las historias de violencias, exclusión y discriminación estructurales que impiden que estos casos tengan sentencias por femicidio. A través de una lectura crítica de prensa se determinaron elementos comunes a las muertes violentas de mujeres trans. Los avances jurídicos en identidad de género se han transformado en conquistas lingüísticas que poco a poco resquebrajan el privilegio de una justicia cisgénero. En medio del confinamiento por la COVID-19, en la segunda semana de mayo del 2020, apareció la noticia de la muerte violenta de Constelación. Los medios de comunicación locales y nacionales se referían a su identidad como masculina y su nombre, que es parte de su personalidad, como un sobrenombre. Así, Diario El Tiempo decía, un individuo conocido con el alias de, mientras que Diario El Universo, en la parte final de la nota, comentaba, por el momento no se han acercado familiares preguntando por el muerto, a pesar que dentro de la nota ya se mencionó el nombre con el que conocían a la víctima. También agregaron, se trataría de una persona integrante de la comunidad LGBTI. ¿Cómo utilizar la presentación visual de datos y su componente estético al abordar la data sobre muertes violentas en el Ecuador? La segunda curaduría sobre la estadística de muertes violentas es el resultado de un proceso de creación colaborativa y selección de obras y gráficos para interpelar la data sobre muertes violentas en el país, específicamente la estadística que alberga la base de datos de la Policía Nacional. Los datos no hablan por sí solos. Tanto analistas como antropólogos y demás investigadores sociales afirmarían que una cifra numérica carente de contexto es inservible. Ya sea la documentación metodológica que acompaña toda base de datos, como otros tipos de información sobre el contexto del cual se abstraen tales generalizaciones cuantitativas, se requiere de información adicional. La historia detrás de los datos, es decir, el cúmulo de decisiones detrás de la producción de un dato estadístico y el o los lentes que acompañan el resultado final son cruciales. La presentación de un dato desprovisto de este trasfondo resulta en una perspectiva incompleta de la realidad a la que se busca acceder inicialmente mediante el levantamiento de estadística. Acercar al público a estas historias y todo lo que puede esconderse detrás de una cifra es el primer objetivo de esta curaduría, para lo cual combina la visualización de datos, su vínculo con lo estético y el arte. Con esto en mente, un segundo objetivo es explorar mediante la visualización de datos aquello a lo que podemos acceder a través de la data disponible. Acompáñanos en este intento por hacer hablar a los datos sobre muertes violentas en el Ecuador y escuchar qué tienen que decirnos sobre sí mismos, sus custodios y sobre la violencia en nuestro país. Con estas curadurías y las que se vienen, buscamos cambiar a nuestros usuarios y visitantes y a su relación con los datos, porque como vemos, escuchamos y experimentamos en estas salas, las muertes violentas y su estadística guardan varias dimensiones que deben ser consideradas para acceder a una problemática tan compleja. A continuación, observamos el ensayo de Riñas Callejeras, uno de los trabajos investigativos de Etnodata que fomenta el análisis crítico de los datos.
El ensayo sobre riñas cuestiona esta categoría dentro de las motivaciones catalogadas por la Policía Nacional en su base de datos de muertes violentas. Aquí se plasma el proceso investigativo realizado por el equipo de Kaleidos para demostrar cómo esta categoría en realidad agrupa otras motivaciones relacionadas con masculinidades heteronormativas, consumo de alcohol, comercio, drogas, entre otras. Etnodata muestra la conceptualización de esta categoría y la metodología utilizada para su desagregación. A breves rasgos, el equipo de Kaleidos revisó los campos de hipótesis y circunstancias de 259 eventos registrados en el 2019. Esta información, en conjunto con datos de localización de los eventos e información de la víctima, permitieron recabar en notas de prensa y crónica roja para su recategorización. Sin embargo, es en las historias de algunos casos plasmados en el ensayo donde podemos apreciar el cambio de la realidad del evento al registro policial. Las historias recopiladas y detalles obtenidos tras entrevistas narran cómo los eventos categorizados como riñas tuvieron fondos vinculados con pandillas y drogas, segregación urbana, territorio y masculinidades tóxicas que se entrelazan. Además, la exploración de la base de datos permite identificar características de las riñas con relación al espacio público, edades de víctimas asociadas, entre otras, que podemos observar en el visualizador. Etnodata integra un visualizador de datos, en el cual podemos realizar diferentes análisis de los datos cargados en la plataforma. El visualizador está dividido en dos secciones. Por un lado, tenemos un mapa interactivo que nos muestra la distribución de las muertes violentas en el Ecuador, que pueden ser graficadas como mapa de calor o como muertes violentas por cada provincia. Al ver las muertes violentas por cada provincia, podemos ver el número total de muertes o por densidad poblacional, es decir, muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Además, por otro lado, podemos generar gráficos estadísticos dinámicos con los diferentes campos de la base de datos. Para hacer estos gráficos tenemos que seleccionar en el menú de la izquierda los campos de los cuales queremos generar los gráficos y automáticamente se generarán al aplicar el botón filtrar. Si queremos hacer gráficos de más de un campo, estos campos deben ser separados por el signo de porcentaje. Por otro lado, podemos filtrar los datos para realizar un mejor análisis de los datos. Para hacer el filtro, tenemos en el menú de la izquierda asimismo una sección de filtro en los cuales nos va a desplegar todos los campos que componen la base de datos y seleccionamos los filtros que queremos aplicar. Una vez que apliquemos los filtros, las dos, el mapa y los gráficos dinámicos, se autogenerarán con los datos filtrados. Una vez generados los gráficos, estos podemos utilizarlos de diferentes maneras. Por un lado, podemos descargarlos para utilizarlos en nuestras tareas diarias con el botón que aparece en cada gráfico, o si tenemos un usuario logueado, podemos guardarlos para en posterior utilizarlos estos gráficos en nuestros análisis demográficos que realicemos en la plataforma. También quisimos comprender las necesidades que se identificaron en construir sistemas de información interoperables, contextualizándolos históricamente y comprendiendo cómo una infraestructura así requiere de procesos tanto análogos como digitales. En la sección de infraestructura legal damos cuenta de cómo las normas generan una noción de gubernamentabilidad de la vida cotidiana y la sitúa en contextos históricos, socioeconómicos y políticos específicos. Aquí puedes navegar en el repositorio legal sobre muertes violentas y personas desaparecidas, que considera la arquitectura institucional de la Administración de Justicia Penal, Policía Nacional, Fiscalía General del Estado y el Consejo de la Judicatura. Así también una recopilación textual y visual sobre las intervenciones en la Asamblea Nacional del Ecuador durante los periodos 2009-2013 y 2013-2017, que corresponden al primer y segundo debate del Código Orgánico Integral Penal. Otros ensayos de la plataforma se centran en el incremento de la infraestructura y capacidades policiales a partir del 2010 en adelante. Se debe recalcar que a partir de este año hasta el 2014 se observa en el Ecuador un descenso bastante pronunciado en la tasa de homicidios intencionales.
Esto coincide con un periodo en el que se sucedieron una serie de políticas públicas dirigidas al fortalecimiento de las capacidades policiales, así como reformas de justicia, como por ejemplo la promulgación del Código Integral Penal del Ecuador en el 2014. El primer ensayo, La infraestructura policial y la tasa de muertes violentas, analiza a mayor profundidad los cambios en el fortalecimiento de capacidades policiales que ocurrieron en este periodo, situándolos en el contexto político e institucional que marcó su alcance. Las hipótesis que se han propuesto para explicar el descenso en la tasa de homicidios en el país están todas relacionadas con el fortalecimiento de las capacidades policiales y de justicia del Estado, y son ampliamente aceptadas e incluso fueron promocionadas en su momento por la administración gobernante. Sin embargo, como se detalla en este ensayo, estas reformas necesitaron de años para completar su implementación. Procesos como la desconcentración de servicios públicos, entre ellos el servicio policial, y la construcción de UPCs, unidades de policía comunitaria, en todo el territorio, requirieron de bastante tiempo, mientras que el descenso observado en la tasa de muertes violentas experimentó su mayor declive poco tiempo después del inicio de la implementación de estas reformas. El segundo ensayo, una exploración de la relación entre el incremento de infraestructura de seguridad y la tasa de muertes violentas en el Ecuador, se centra en el aspecto cuantitativo de la relación entre la infraestructura policial y las muertes violentas en el país. El ensayo investiga si existió una relación entre el incremento de unidades de policía comunitaria en el territorio y el descenso observado en la tasa de muertes violentas. Desentramar el efecto aislado de cada una de las reformas de este periodo es complejo y requiere de información bastante detallada. No existe todavía en el país un estudio que establezca un vínculo causal entre alguna reforma específica y el descenso en la tasa de homicidios intencionales. Este es el caso sobre todo por las limitaciones de información existentes, ya que hay que recordar que el fortalecimiento de la estadística de muertes violentas fue una de las reformas de este periodo. El análisis estadístico que se resume en el segundo ensayo no constituye una evaluación de impacto como tal, pero utiliza una metodología de diferencias en diferencias y otras pruebas estadísticas con la información disponible para investigar si la introducción de UPCs tuvo algún efecto sobre la tasa de muertes violentas en el país. Los resultados muestran que los cantones que experimentaron un mayor incremento en el número de UPCs no experimentaron así una reducción más pronunciada en la tasa de muertes violentas que aquellos cantones que experimentaron el menor incremento en unidades de policía comunitaria. Este resultado se mantuvo al introducir otras variables de control. Por tanto, los resultados sugieren que la introducción de infraestructura policial en el territorio no estuvo relacionada con el descenso observado en la tasa de muertes violentas a nivel cantonal. Existen limitaciones y caminos por donde se podría profundizar el análisis. Sin embargo, este primer resultado cuestiona las hipótesis ampliamente sostenidas sobre las capacidades policiales y las muertes violentas en el país. El módulo de la desaparición en Etnodata fue construido colaborativamente con la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas. Se trata de una serie de cortodocumentales donde lo que buscamos es un acercamiento sensible y múltiple al fenómeno de la desaparición. En el módulo pueden encontrar historias singulares que van más allá de la denuncia y de las cifras. Este segmento tiene una metodología interesante, en la que los familiares de las personas desaparecidas son los y las directoras de cada documental. Como sabemos, la mayoría de ellos llevan años buscando a sus familiares desaparecidos, por lo tanto, llevan años también contando la misma historia, ¿no es cierto? Entonces, lo que hicimos fue acercarnos a los familiares para que nos cuenten su historia, pero ya no solo esa historia de denuncia, sino más hablar sobre cuál era su relación con este familiar y qué es lo que implica tener una persona cercana desaparecida. Entonces, lo que ha pasado es que se ha convertido también en un espacio de reconciliación y un espacio de memoria. Son los familiares de las víctimas quienes decidieron el enfoque de cada historia y también quienes han trabajado en la creación de material audiovisual y en la recopilación de archivo, de fotografías, videos e incluso entrevistas a sus propios familiares. Para eso, hemos tenido una serie de talleres sobre guión e imagen. Aquí también trabajamos con Felipe Cordero, que es director y guionista, y también con la antropóloga Andrea Pequeño, quien nos dio un taller sobre la importancia de las fotografías y objetos como recursos para contar historias de las personas. También se han involucrado estudiantes de periodismo, entonces se ha desplegado un trabajo colaborativo increíble. Un soplo de esperanza que llega hasta la eternidad. Por ti, hermano, Alex Smith. Nosotros somos 17 hermanos en total, sí, 8 en el primer compromiso de mi papá
y 9 en el de acá. Ahí está él con su sonrisa desde chiquitito, que estábamos los 5 hermanos pues, ahí tomados en la foto, 5 chiquititos. Cuando éramos bien chiquititos, salimos bailando de longuitos. Es la canción que hasta ahora me acuerdo, que a mí me hicieron hacer el drama. Es Añuca en la plaza, mi chicha vendiendo. Añuca en la plaza, mi chicha vendiendo. Longo pat queriendo. Sí, yo de rodillas aplaudía y mi hermano daba la vuelta alrededor mío.